Hola, estás viendo Venganza de Jaime. Disfruta de la historia y después, cuéntame en los comentarios de qué lado estabas. Entré en la sala de conferencias ejecutiva con una docena de tulipanes rojos temblando en mi mano, intentando hacer lo correcto en el primer día de la nueva directora ejecutiva. Café recién hecho, letreros con los nombres, todos con trajes planchados como si fuera un lunes cualquiera. No lo era. Ella no miró las flores. Miró su reloj, y luego directamente a mí. Recoge tu escritorio, Cárdenas. Has terminado. Nota rápida antes de escuchar, comparte desde qué ciudad o país estás viendo. Me llamo Carlos. Ha sido el nombre en cada premio importante, reestructuración y contrato en Aceromex durante 22 años. No Cárdenas. Miré a los 3 nuevos directores sentados al otro lado de la mesa. Miraban como maniquíes. Sin reacción, sin corrección. Nadie dijo mi verdadero nombre. Elena Vázquez estaba de pie a la cabecera de la mesa como si hubiera nacido allí. 30 y tantos, impecable, sin notas. No llevaba ni 5 horas en el edificio. Su voz era fría, mesurada. ¿Tu legado? Un peso muerto, dijo. Tu tarjeta de identificación dejará de funcionar para el mediodía. 4 gerentes subalternos estaban de pie junto a la pared para observar. Parte de su muestra de cambio, supongo. Yo había sido mentor de 2 de ellos, le di a uno su primera rotación de liderazgo en Querétaro. Dejé los tulipanes en la mesa auxiliar. Mis manos zumbaban como si hubieran tocado un cable, pero las mantuve firmes. Sin palabras, sin escenas. La vieja pluma de plata en mi chaqueta, la que Rosaura Andrade me dio después del lanzamiento del centro de Monterrey, presionaba contra mis costillas. La pluma de la fundadora. La llevé a cada reunión importante durante la última década. Elena no sabía eso. Ella no sabía muchas cosas. Lo que tampoco sabía, hacía 4 días, había estado en una tranquila habitación de hospital con un notario, un abogado de sucesiones y la propia Rosaura Andrade. Ya no podía hablar, pero firmó. La mano temblorosa, la mirada firme. Esa firma me dio el control de Industrias Aceromex. No dije ni una maldita palabra. Dejé que la escena se desarrollara. Dejé que las cámaras en las esquinas captaran la imagen. Dejé que los gerentes subalternos tomaran notas sobre cómo funciona el cambio. Cuando Elena se volvió hacia la mesa, salí sin decir palabra. La puerta hizo clic detrás de mí como un signo de puntuación. La seguridad me seguía de cerca. El camino hasta mi coche fue corto, pero cada paso se sentía como si arrastrara 20 años detrás de mí. Los tulipanes seguían en esa maldita habitación. La tarjeta de identificación enganchada a mi cinturón como si nada hubiera cambiado. Me senté al volante, con las manos aferradas a él, y simplemente miré al frente. Ni siquiera pude girar la llave. Empecé en Aceromex en 2001, como analista de logística nocturno. En aquel entonces, a nadie le importaba quién eras a menos que un envío se perdiera en la autopista. E incluso entonces, solo les importaba lo suficiente como para culparte. Me hice útil. Memoricé mapas de rutas, rastreé a qué proveedores les gustaba tomar atajos, descubrí que representantes sindicales eran blandos los martes. Aprendí cuánto tiempo un jefe de muelle podía olvidar accidentalmente un remolque si no manteníamos la presión. Construí el trabajo desde cero. En 2008, estábamos tratando de empezar las obras del centro de Monterrey. El proyecto ya se estaba hundiendo antes de empezar. Permisos atascados, 2 demandas pendientes, grupos ecologistas afilando sus cuchillos. Rosaura me envió sin pestañear. Viví en un cuarto de servicio con un aire acondicionado de porquería y muebles de plástico durante 19 días seguidos. No vi mi casa, no pedí refuerzos, simplemente lo saqué adelante. Cuando volví, Rosaura me entregó una copia gastada de Buena Estrategia, Mala Estrategia con la mitad de las páginas dobladas en las esquinas. Dijo, piensa antes de actuar. Lo guardé junto a mi escritorio cada año después de eso. No siempre lo seguí, pero recordaba la frase. Ese fue el comienzo de los trabajos ingratos. Me convertí en el tipo al que enviaban cuando algo ardía o estaba atascado. El lío del puerto de Veracruz en el 11. El error de nómina en Ciudad Juárez.
La demanda del contratista de Guadalajara. Nunca dije que no, y nunca lo compliqué más. Y la gente empezó a contar con eso. Me costó caro. Octubre de 2016, papá me llamó. Su voz era más débil de lo habitual. El doctor quiere más pruebas, dijo. Algo con los escáneres. Le dije que iría el sábado. Ya era miércoles. El viernes por la mañana, la planta de Saltillo explotó. Un proveedor de primer nivel amenazaba con irse. El sindicato susurraba huelga. El departamento de cumplimiento normativo estaba a punto de sancionarnos. Volé a Saltillo. Me dije que llamaría a papá desde el hotel esa noche, pero no lo hice. El domingo por la tarde, mientras estaba sentado en la sala de juntas de un proveedor comiendo pretzels de una máquina expendedora, el neurólogo llamó a mi hermana. Un derrame cerebral, y luego un segundo. Aterricé de nuevo en la Ciudad de México el lunes por la mañana con 14 llamadas perdidas. Conocí a la enfermera de cuidados paliativos antes de ver a mi padre. No abrió los ojos. No lloré. Ni siquiera me senté. Me quedé de pie junto a su cama con las manos en los bolsillos y asentí mientras explicaban cómo funcionaba la morfina. Volví al trabajo la semana siguiente como si fuera normal. Nadie me dijo que no lo hiciera. Teresa se fue la primavera siguiente. Llevábamos casados 12 años. Dijo que estaba a medias y permanentemente en espera. No se equivocaba. Dijo que no quería que nuestro hijo, Nicolás, creciera con un fantasma en la mesa. Empacó la última caja durante una llamada que no podía abandonar. No vi el camión de la mudanza. Me quedé en Aceromex porque creía en su columna vertebral. No en los carteles brillantes ni en los objetivos trimestrales, sino en el ritmo. Camiones moviéndose a las 3 de la madrugada. Muelles iluminados en la nieve. Equipos que no se inmutaban. Creía en el trabajo, incluso cuando odiaba las horas. Me daba un propósito, algo estable. Y si soy sincero, no sabía quién era sin él. Así es como te retienen. No con dinero o títulos, con significado. Cuando Rosaura me preguntó una vez por qué nunca me fui, le dije la verdad. Porque aquí, importo. No dijo nada durante 30 segundos. Luego asintió una vez. No olvides importarle a la gente correcta. Demasiado tarde para eso. Después de que Teresa se fuera, me mudé a un lugar pequeño a 12 minutos de la oficina. No porque me gustara, sino porque tenía sentido. 2 habitaciones, sin patio, baldosas baratas. Podía ver las luces del muelle de carga de Aceromex desde el balcón. Me gustaba eso más de lo que debería. Mi vida se encogió rápidamente. Madrugadas, café sucio, camiones desviados, informes laborales. Memoricé los cambios de turno y los códigos de los proveedores. Aprendí a quién del turno de noche le gustaba hablar y quién quería silencio. Conocía las máquinas expendedoras mejor que mi propia nevera. No tenía pasatiempos, tenía paneles de control. Trabajar para Rosaura no era cálido, pero era sólido. No te daba una palmada en la espalda. Asentía una vez, quizás decía, eso aguantará, y seguía adelante. Pero si te llevaba a una reunión, significaba algo. Me gustaba su forma de operar. Sin pánico, sin discursos de venta. Manos tranquilas y visión a largo plazo. Yo encajaba en eso. Empezó a incluirme en decisiones que afectaban a pueblos enteros, cierres de fábricas, cambios de ruta, terminaciones de contratos con proveedores. No me decía cómo hacerlo. Me dejaba descubrir lo que significaba. Y prestaba atención. Recuerdo una reunión en 2019. Estábamos a punto de prescindir de un proveedor de papel en Chihuahua que no podía mantener el ritmo. El departamento de finanzas ya tenía listo el reemplazo desde Guatemala. Rosaura detuvo la reunión en seco y dijo, ¿qué le pasa a Delicias cuando te retires? Todos se quedaron en silencio. Dije, pierden 42 empleos, pero podemos ofrecer a la mitad de ellos traslados a Nuevo León. Me miró, con los ojos inexpresivos. Hazlo como si vivieras allí. Y esa era Rosaura. Quería resultados, pero no a costa de olvidar quiénes éramos.
Hace 3 años, me preguntó sobre la sucesión en voz baja durante un almuerzo. Necesitaremos ojos más jóvenes pronto, dijo. Pero la cultura sigue siendo lo principal. No dejes que lo olviden. Luego llegó Elena. Impecable, tacones afilados, lenguaje más pulido. Apareció con presentaciones llamativas y frases como reajuste conductual y fricción del legado. Ese tipo de charla suena inteligente en salas donde nadie ha llevado nunca una tarjeta de turno. No hacía preguntas. Hacía declaraciones, y todos los más jóvenes empezaron a orbitar a su alrededor como si fuera la nueva gravedad. Se lo tragaban todo. Su confianza, su claridad, la forma en que cortaba la tradición como si fuera podredumbre. Decían que hacía las cosas eficientes, pero la eficiencia sin memoria es solo desguazar un coche para vender las piezas. Elena nunca preguntó dónde había ido la pluma de la fundadora, y Rosaura nunca la ofreció. Esa primavera, el cáncer de Rosaura golpeó con fuerza. Apareció rápido y feo. Para abril, estaba usando pañuelos y sentada en sillas de quimioterapia. La piel se le había vuelto pálida, pero sus ojos, esos permanecieron agudos. La junta directiva se puso nerviosa. Aceromex nunca antes había perdido a su fundadora. Se podía sentir. Directores susurrando fuera de las reuniones, consultores apareciendo con palabras de moda que nadie había pedido. Elena empezó a moverse como si ya tuviera el cargo. Programó llamadas fijas sin Rosaura. Se presentó a los proveedores como jefa en funciones antes de que la junta siquiera votara. Nadie la corrigió. Empezó a soltar frases como aumento de la eficiencia y alineación ponderada por costos. ¿Sabes lo que eso significa? Cortar músculo y llamarlo cirugía. Propuso cerrar el almacén de Toluca. Dijo que los números no justificaban el alquiler. Yo construí ese sitio. Conocí a los equipos por su nombre. Quise oponerme, pero no lo hice. Estaba cansado. Había enterrado a mi padre, perdido a mi esposa, me había perdido la mayor parte de la infancia de mi hijo tratando de escapar del fracaso. Empezar una pelea más se sentía como arrastrar un coche con los dientes. Y Rosaura, ella tampoco discutió. Simplemente observaba. Se sentaba en silencio durante esas reuniones de la junta, con una mano alrededor de una taza caliente de la que nunca bebía. Observaba a Elena como un granjero observa un frente de tormenta. Con la cabeza inclinada, los ojos entrecerrados, haciendo cálculos. Elena nunca se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada creando gravedad a partir de la velocidad. Los empleados jóvenes la rodeaban. Dejaron de pedirme mi opinión y empezaron a citarla como si fuera la Sagrada Escritura. Caminaba por los pasillos invisible. Rosaura murió un domingo. Recibí la llamada de su enfermera a las 6:14 de la mañana. Voz plana, respetuosa. Dijo que fue en paz. Dijo que su sobrino se encargaba de los arreglos. El sobrino llevaba zapatillas Allbirds al funeral y empezó con una presentación de diapositivas. Habló del legado en la era digital. Hizo que Rosaura sonara como un prototipo en lugar de una persona. Me quedé en la última fila. No hablé. No lloré. Todo lo que sentí fue estática. 3 noches después, mi teléfono se iluminó a las 11:42 de la noche. Línea del hospital. Pensé que era un problema de facturación. ¿Es usted el señor Carlos Mercado? Sí. Hay un portafolio aquí con su nombre. También un archivo de vídeo. La difunta señora Andrade lo incluyó a usted como único destinatario. Conduje hasta allí sin cambiarme la camiseta. La enfermera me entregó una carpeta negra y una tableta sellada. De vuelta en casa, me senté en la mesa de la cocina y le di al play. La voz de Rosaura sonó baja y clara, como si la hubiera grabado en un día mejor. Si estás viendo esto, me he quedado en silencio. No perdió el tiempo. Describió lo que Elena haría, dijo que el miedo se disfrazaría de claridad, que llamarían a la lealtad un obstáculo. Deja que piense que ha ganado, dijo Rosaura. Deja que los que la rodean decidan quiénes son realmente cuando crean que no tienes poder. Luego su voz bajó. Cuando llegue el momento, entra con la pluma. Ese fue el final del vídeo. Sin sonrisa, sin despedida, solo órdenes.
Me quedé sentado un minuto después de que terminara el vídeo, con la tableta oscura, el reloj de la cocina haciendo tic-tac como si tuviera algo que demostrar. Luego abrí el portafolio. El papel era limpio, pesado, real. El 46% de las acciones con derecho a voto transferidas de Rosaura Andrade a mí. Firmado 2 semanas antes de su fallecimiento. Testificado, notariado, cada casilla marcada. Ya poseía un 6% de años de programas de compra de acciones para empleados que nunca vendí. 46 más 6. 52%. Mayoría. No sonreí. No maldije. Simplemente pasé el pulgar por el borde de la página como si pudiera cambiar. No lo hizo. Había un calendario de presentación adjunto en el interior. Presentación a la CNBV programada. El reconocimiento de la transferencia se publicaría en las noticias. Viernes a las 9 de la mañana. En punto. Sin margen de error. Sin filtraciones tempranas. Rosaura odiaba la falta de esmero. La tableta sonó cuando la dejé, como si estuviera de acuerdo. Sus instrucciones eran breves. Sin discursos. Sin consuelo. Describió la estrategia de Elena antes de que terminara de imprimirse. Purgar a la vieja guardia. Cambiar la estabilidad por el espectáculo. Llamar al miedo claridad y venderlo como coraje. Rosaura dijo que Elena confundiría la velocidad con la fuerza y los aplausos con la lealtad. Deja que piense que ha ganado, dijo Rosaura. Deja que decidan quiénes son cuando crean que no tienes poder. Cerré los ojos cuando dijo la última parte. Luego entras con la pluma. Volví a meter la mano en el portafolio y sentí el peso antes de verlo, envuelto en un paño suave, frío incluso a través de la tela. La pluma de la fundadora. La desenvolví una vez solo para sentirla. Sólida, equilibrada, no llamativa. La volví a envolver y la puse junto a los papeles. No confiaba en mí mismo para sostenerla más tiempo. Afuera, el tráfico siseaba sobre el pavimento mojado. En algún lugar, una sirena sonó y se desvaneció. El mundo normal seguía moviéndose. Pensé en llamar a alguien. A Paola, quizás. A Roberto. No lo hice. Rosaura fue clara. Espera. Déjalos que hagan su movimiento. Guardé el portafolio en mi bolso de mensajero y salí al estacionamiento. El aire era cortante. Mi coche pitó cuando lo abrí, un sonido fuerte en el silencio. Coloqué el portafolio en el asiento del pasajero como si pudiera morderme si lo dejaba caer. Le puse el cinturón de seguridad sin pensar. El viaje a casa se sintió más largo de lo habitual. Cada semáforo en rojo parecía una prueba. Seguía mirando el asiento como si los papeles pudieran desaparecer. En mi apartamento, lo llevé adentro y lo puse sobre la mesa de la cocina. No lo volví a abrir. 4 días. Eso es lo que Rosaura pidió. 4 días de manos firmes. Saqué la pluma del bolsillo de mi chaqueta, la puse al lado del portafolio y me alejé de la mesa sin volver a tocar ninguno de los dos. El vestíbulo olía a limpiador y a café quemado, como siempre. Asentí al recepcionista y seguí caminando. Elena no perdió el tiempo. Miró su reloj, me miró como si hubiera interrumpido algo importante y dijo, recoge tu escritorio, Cárdenas. ¿Has terminado? Dijo, peso muerto, como si fuera un diagnóstico. La sala estaba llena. Directores, gerentes subalternos, algunas caras que yo mismo había formado. Nadie la corrigió. Nadie dijo mi nombre. Dejé los tulipanes y mantuve la boca cerrada. Esa parte fue más difícil de lo que parece. La seguridad apareció a las 11:38 de la mañana. Fueron educados. Demasiado educados. Miguel y Javier estaban cerca de los ascensores. No me miraban a los ojos. No los culpé. La supervivencia convierte a la gente decente en cobardes. Afuera, el sol se sentía grosero. Me senté en mi coche y no lo arranqué de inmediato. Mi apartamento estaba silencioso de una manera que te hacía zumbar los oídos. Cajas de cartón se alineaban en la pared como malos muebles.
22 años reducidos a carpetas, placas y una foto enmarcada de un equipo que ya no existía. Puse los tulipanes en un jarrón con agua turbia y los dejé en la encimera. Una hora después, mi teléfono vibró. Roberto Peña, gerente senior. Inteligente. Cauteloso. Revisa tus mensajes, dijo. Y no respondas. El clip de audio duraba 3 minutos y 29 segundos. La voz de Elena era clara y segura. Una reunión privada que no fue lo suficientemente privada. El miedo vence al afecto, dijo. Daremos ejemplos. La gente del legado se va primero. Lo escuché una vez, y luego otra. Lo guardé en la nube, luego en una memoria USB, luego en un borrador de correo electrónico que no envié. Etiqueté todo con fechas y horas. Limpio, aburrido, indiscutible. No lo filtré. Todavía no. Si me movía antes de tiempo, parecería resentido en lugar de tener razón. Esa noche, comí de pie. No encendí la televisión. Mantuve mis manos ocupadas. Lavé una taza que ya estaba limpia. Ordené una pila de correo que no iba a abrir. Manos firmes. Ese era el trabajo ahora. El martes pasó lentamente. Los correos electrónicos cesaron. Los mensajes de texto disminuyeron. Dejé que sucediera. Dejé que la gente se mostrara sin presión. El miércoles por la mañana, llamé a Paola Wong, uno de los votos seguros de Rosaura, del tipo que escuchaba más de lo que hablaba. Me gustaría tener una conversación el jueves temprano, dije. Hizo una pausa. Pude oír el movimiento de papeles al otro lado. ¿Estás planeando algo?, preguntó. Lo estoy planeando todo, dije. Otra pausa. Luego, a las 8 de la mañana. Sala de juntas. Colgué y me quedé allí con el teléfono en la mano hasta que la pantalla se oscureció. No celebré. No ensayé discursos. Volví a la cocina, revisé los tulipanes y cambié el agua. El viernes por la mañana, me levanté a las 5. No necesité despertador. Simplemente me senté en la oscuridad con un café y el portafolio abierto frente a mí. La pluma ya estaba en el bolsillo de mi chaqueta. A las 8:30 de la mañana, entré en Aceromex como si nunca me hubiera ido. La tarjeta de identificación todavía funcionaba. El de seguridad levantó la vista y luego la bajó de nuevo. Miguel, detrás del mostrador, me dedicó una media sonrisa, como si quizás supiera algo, o quizás simplemente no quisiera interponerse. El viaje en ascensor fue completamente silencioso, 12 pisos hacia arriba. Mi reflejo en la puerta parecía más tranquilo de lo que me sentía. La sala de juntas ya estaba preparada. Mesa de madera pulida, café recién hecho, todos ya en sus sitios o cerca. Paola había cumplido su palabra. En el extremo de la mesa, justo donde solía sentarse Rosaura, había una placa de latón grabada, accionista mayoritario. Sencilla, pesada, de aspecto permanente. Los directores no dejaban de mirarla como si pudiera explicarse por sí misma si la miraban lo suficiente. Nadie se sentó en esa silla. A las 8:55, Elena entró. Entró por la puerta como si fuera la dueña del oxígeno, vio la placa, se detuvo una fracción de segundo y luego sonrió. Oh, lo siento, una pequeña confusión. Se suponía que un inversor de la costa del Pacífico se uniría a nosotros. Retraso en el vuelo, dijo. Fría como el hielo. Nadie lo cuestionó. A las 9 en punto, abrió su portátil y comenzó la presentación. Reajuste operativo. Un camino hacia un aumento de beneficios en 18 meses. Las diapositivas estaban todas allí. Recortes del 30%. Cumplimiento normativo externalizado. Cortar la cadena de suministro en pedazos y vender los huesos. Cada número limpio, cada gráfico ascendente. La sala asentía como si hubieran sido entrenados para ello. Cabezas moviéndose al ritmo. Entonces alguien preguntó por la moral. Ella lo descartó con un gesto. La cultura se ajustará. La claridad impulsa el rendimiento. Miré a Paola. Ella asintió mínimamente. A las 9:17,
justo en el momento preciso, la puerta de la sala de juntas se abrió. Brenda, mi antigua asistente, entró rápidamente, un poco sin aliento, sosteniendo su teléfono. El informe de la CNBV acaba de publicarse. Los teléfonos empezaron a sonar alrededor de la mesa. Vibraciones, pantallas iluminadas, el suave caos de las noticias reales llegando a la vez. Paola deslizó su teléfono hacia el centro de la mesa. Deberían leer esto. Elena se enderezó. Su sonrisa no vaciló, pero su cuello se tensó. El aviso era claro. Carlos Mercado, 52% del control de voto, efectivo desde el jueves pasado. Se requiere reconocimiento total. Di un paso adelante. No levanté la voz. No fue necesario. ¿Despedido por qué autoridad?, pregunté. Se podía oír el silencio. Elena abrió la boca. No salió nada. Caminé hasta la cabecera de la mesa, saqué los documentos de transferencia originales y los puse frente a mí. Luego coloqué la pluma a su lado. La pluma de Rosaura, plateada, pesada, deliberada. Reflejaba la luz. Paola se reclinó en su silla y se cruzó de brazos. Creo que tenemos quórum. Alguien tosió. Las sillas se movieron. Elena finalmente habló. Esto no significa lo que crees que significa. La miré y dije, secamente, significa que nunca dejé de estar aquí. Significa que Rosaura vio lo que se venía y lo planeó. Significa que tú eras la que estaba fuera de lugar. Abrió su portátil de nuevo como si eso pudiera cambiar algo. Sus dedos flotaron y luego cayeron. Nadie se movió. Nadie la salvó. No necesité remover el cuchillo en la herida. Todo lo que tenía que hacer era sentarme. Y lo hice. Justo allí, en el extremo, detrás de la placa de latón. La silla era sólida, de respaldo pesado. El asiento de Rosaura. No dije, he vuelto. No fue necesario. Recibieron el mensaje alto y claro. La silla apenas crujió cuando me incliné hacia adelante. Nadie parpadeó. Marco Villanueva, de pelo de acero, 70 y tantos, uno de los inversores originales de cuando Aceromex operaba desde 2 edificios en un almacén alquilado, habló primero. Confianza en Mercado como director ejecutivo interino, dijo, con la claridad del cristal. Paola lo secundó sin dudar. Apoyo total, añadió. Las manos empezaron a levantarse, rápido y luego más rápido. 11 de 13 en menos de 3 minutos. Solo 2 de los nuevos nombramientos de Elena mantuvieron los brazos cruzados. Uno miraba su teléfono como si pudiera salvarlo. El otro simplemente parecía enfermo. No los presioné. No fue necesario. Brenda trajo una copia nueva de la documentación de aceptación. Tomé la pluma de la fundadora de donde estaba junto a la transferencia original y firmé. Trazos simples, sin vacilación. Se podía oír el rasguño de la pluma en la página. Así de silenciosa se había quedado la habitación. Cuando levanté la vista, encontré a Elena ya mirándome. Su voz sonó suave. No puedes hacer esto. Pero incluso ella sabía que ya lo había hecho. Me levanté y caminé hacia donde estaba su presentación junto al proyector, la cogí, cerré la tapa y la dejé a un lado. Luego la miré directamente a ella. Tienes 2 opciones. No se movió. Una, renuncias hoy. Te damos una salida pública limpia y un paquete de indemnización que no te avergonzará. Parpadeó una vez, no habló. 2. Te quedas como vicepresidenta ejecutiva de operaciones, me reportas a mí, y quizás aprendes cómo funciona el liderazgo cuando el miedo no es la herramienta. Algunos miembros de la Junta se movieron en sus asientos. Uno se aclaró la garganta como si quisiera aplaudir y se lo pensara mejor. Elena no dijo nada, lo cual fue respuesta suficiente por ahora. Me volví hacia la sala. A partir de ahora, los recortes del 30% quedan cancelados, dije, con efecto inmediato. Alguien realmente exhaló lo suficientemente fuerte como para hacer eco. Revisaremos cada cambio pendiente según los principios básicos de Rosaura. Si solo se trata de extracción, se elimina.
Si rompe la cultura para mejorar un margen, se elimina. Si antepone el corto plazo a la columna vertebral de este lugar, se elimina. Nadie discutió. Volví a sentarme. Ya no era la silla de Rosaura. Era la mía. Elena permaneció de pie, con la mirada perdida, la mandíbula apretada. No me regodeé. No ofrecí compasión. Había elegido la velocidad sobre las raíces, el brillo sobre la determinación. Ahora podía elegir de nuevo. Y esta vez, lo haría sin esconderse detrás de un cargo que no se había ganado. El edificio zumbaba como si hubiera pasado una tormenta. El murmullo de conversaciones en voz baja. Los suaves clics de los teclados. El sonido del lugar recuperando el equilibrio. La gente se abrazaba. Incluso los que nunca me habían apreciado. Los que se quedaron callados mientras Elena imponía su autoridad parecían aliviados. Oí risas que no eran forzadas. De vuelta en mi oficina, la misma habitación de la esquina en la que me había sentado durante años, los tulipanes se estaban muriendo. Sus pétalos se curvaban hacia adentro, el agua turbia. Se parecían a cómo me sentía, como algo que una vez fue brillante, ahora agotado. Los dejé allí. Necesitaba el recordatorio. Abrí el cajón inferior de mi escritorio y busqué la foto que no había tocado en meses. La de papá y yo de la última Navidad. Habíamos pasado el día poniendo luces en la casa, y luego sentados en el porche con chocolate caliente. Su voz era más áspera entonces, pero reía fuerte de todos modos. No iba a volver. El viento se sentía pesado. La silla se sentía más pesada. Dejé la foto frente a mí y abrí el portafolio del hospital por última vez. Había un bolsillo que no había visto. Pequeño, una carta doblada. La letra de Rosaura. La leí 2 veces, luego 3. Esto no es una victoria. Es una responsabilidad. Puedes liderar, o puedes vender y marcharte. Cualquiera de las 2 opciones es honorable. Perdónate. Me senté con la carta durante mucho tiempo. El mundo fuera de mi ventana seguía adelante, la vida avanzando sin pedir permiso. Pensé en Teresa. Pensé en Nicolás, que todavía responde al teléfono con un seco hola de una palabra, como si no recordara cuando solíamos hablar de todo. Pensé en todos los domingos que había cambiado por conferencias telefónicas, por proyectos que no importarían el año que viene, y en las cosas que me había perdido porque nunca desaceleré lo suficiente como para verlas. Pensé en la empresa, en la visión de Rosaura, en las cosas por las que ella luchó, las cosas por las que yo quería luchar. Podía vender. Podía cobrar y marcharme con suficiente dinero para no volver a preocuparme por él. Pero no iba a hacer eso. Decidí quedarme. No para ser un mártir, no para fingir que lo tenía todo resuelto, sino para hacerlo de forma diferente. Si no podía arreglar las viejas pérdidas, podía dejar de crear nuevas. El lunes por la mañana, reservé el gran auditorio. Me aseguré de que todos estuvieran allí, equipos de la planta con camisas de trabajo, analistas con polos y algunos trajeados que habían estado sudando con los números de Elena durante semanas. Me paré al frente, con las manos en los bolsillos, y dejé que se acomodaran en sus asientos. Sin micrófono, sin PowerPoint, solo yo. Hace 5 días, dije, me echaron. No por fraude, no por fallar, sino por ser el recordatorio de que la gente importa aquí. Se podía sentir a la sala escuchando, pendiente de cada palabra. No prometo márgenes mágicos, les dije. Prometo que no habrá purgas a ciegas, ni teatro del miedo. Prometo que la formación y la antigüedad contarán para algo. Creceremos con un propósito, no royendo el hueso. Algunas cabezas asintieron. La sala estaba más silenciosa ahora. Pude oír una tos desde el fondo. La participación en los beneficios vuelve, continué. Las plazas de aprendizaje se amplían. El cumplimiento normativo se queda en casa. Si es necesario hacer un recorte, diremos por qué, y me pondré frente a ustedes para explicarlo. Eso fue todo. Sencillo. Se sentía sólido. Después, Brenda se me acercó, todavía sosteniendo esa maldita tabla con pinza. ¿Por qué no vendiste?, preguntó, con voz aguda. Sonreí un poco.
Porque alguien tiene que cargarlo, ¿verdad? Y yo ayudé a construirlo. No voy a repetir mis errores. Ella levantó una ceja, pero no necesité explicar más. Me voy a casa a cenar, dije, y seguiré respondiendo correos por la mañana. Volví a mi oficina, abrí la ventana 1 centímetro y miré la vieja planta de ladrillos al otro lado del río. El horizonte apenas había cambiado en 20 años. El sonido de la ciudad era diferente, zumbando, pulsando, pero la planta seguía allí, todavía respirando. Los tulipanes en mi escritorio se habían marchitado, todo el color se había desvanecido. Dejé el jarrón un día más a propósito. Se sentía como el tipo correcto de recordatorio. Puse la pluma de Rosaura junto al jarrón, su plata capturando la luz lo suficiente. Luego cogí mi teléfono y llamé a Nicolás. Sonó 3 veces antes de que contestara. Hola, papá. Su voz era como siempre. Casual, un poco distante, pero familiar. Hablamos de nada durante un rato. Y eso fue suficiente. Dejé el teléfono y pensé en lo que venía después. El nuevo estándar. Conservar a la gente. Hacer el trabajo honesto. Dejar el miedo fuera de esto. Si eso me costaba un titular, que así fuera.